Ok, ante todo, tenga muy buenos días. Vamos a hablar acerca de la glomerulonefritis. Bueno, siguiente, por favor. Para entender esta enfermedad tenemos que recordar cómo es que, o bueno, ¿a qué definimos? Vamos a relacionar al conjunto de enfermedades que está relacionada con la pérdida de funciones normales de un glomérulo normal. Y bueno, para eso tenemos que entender cómo es que funciona un glomérulo sano. Este componente renal tiene dos funciones que son totalmente vitales. Uno que es la filtración glomerular y la barrera de retención selectiva. Primero, la filtración es el proceso de depuración mediante el cual el cuerpo va a eliminar las toxinas del metabolismo diario. Y bueno, la barrera de retención selectiva impide que se pierdan en la orina elementos celulares o proteínas que son necesarias para el cuerpo. Y bueno, cuando el glomérulo normalmente filtra, lo hace mediante el tamaño por carga eléctrica. Y si en la orina encontramos desechos como proteínas o sangre, es por falla del glomérulo. Siguiente, por favor. Eh, Cuando solemos utilizar glomerulonefritis o glomerulopatía como sinónimos, pero al decir glomerulonefritis se refiere a la inflamación. Y bueno, a nivel microscópico, estas patologías podemos dividirlas en dos, en unas endocapilares y extracapilares. Dentro de las endocapilares es cuando afecta al endotelio y células mensajeras, y extracapilares cuando progresa hacia la cápsula de Bowman. Siguiente, por favor. Dentro de la etiopatogenia, podemos ver que el desencadenante común es una agresión inmunológica en el ovillo glomerular. Y vamos a ver cómo es que pasa o el proceso. Primero tenemos que inicia con un estímulo inmunológico. Puede ser anticuerpos dirigidos contra membrana basal o complejos inmunes circulantes. Esto desata una reacción en el ovillo glomerular, donde se van a depositar inmunocomplejos y se activa el sistema complemento posteriormente. Ocurre una amplificación local donde se reclutan células inflamatorias y se liberan las citocinas y péptidos como angiotensina 2. Y bueno, ya seguidamente puede progresar la lesión hasta causar una insuficiencia renal crónica. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando de la división, vamos a hablar de las dos grandes divisiones que puede ser por las primarias y secundarias. Cuando hablamos de las primarias es cuando el daño está limitado únicamente al parénquima renal, sin otras enfermedades en el cuerpo, pero cuando es secundaria ocurre cuando el daño en el glomérulo es consecuencia directa de una enfermedad sistémica o extrarrenal previa, como por ejemplo el lupus o la diabetes. Siguiente. Entre los principales síndromes de la discapacidad tendríamos al síndrome crítico. Esta es una enfermedad producida por inflamación de los glomérulos renales. Esta inflamación altera la barrera de filtración y disminuye la capacidad para filtrar correctamente la sangre. Está caracterizado por una triada que vendría a ser hipertensión arterial y edema. Y esto provoca disfunción de la función renal. Como signo principal tenemos se puede ver en las imágenes como reactiva. El daño de la barrera permite que los eritrocitos atraviesen el glomérulo y pasen a la orina, produciendo mercuria, que es el signo siguiente. Después tenemos la proteinuria, en donde también las proteínas pasan a la orina, aunque en menor cantidad, que es era 3.5 por día, y este no alcanza el nefrótico, porque el daño principalmente es inflamatorio y no una pérdida masiva. Después tendríamos la OLI, que es la inflamación que disminuye la tasa de filtración. Entonces se forma menos filtrado y el paciente produce. También tendríamos la expansión del espacio intestinal. Como el riñón filtra menos, retiene sodio y agua, y esto aumenta el volumen sanguíneo o el espacio intravascular. Después también tendríamos el edema o hipertensión debido a también el agua y sodio. Y como último tendríamos la insuficiencia renal, que se puede presentar en grados variables dependiendo de la alteración del glomérulo. En conclusión, tendríamos que todos los signos se originan por la inflamación glomerular, que altera la filtración renal y produce pérdidas de estado y retención de líquido.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico. Primero, ¿qué es? Es una alteración a nivel del glómerulo renal caracterizada por la pérdida excesiva de proteínas en la orina, lo que se conoce como proteinuria. Esta pérdida de proteínas es tan importante que provoca una disminución de las proteínas plasmáticas, esencialmente de la albúmina, que es la principal proteína en la sangre. Se considera síndrome nefrótico cuando la proteinuria es mayor de 3,5 gramos al día de forma continua, lo que indica una alteración significativa en la función del riñón. Ahora, ¿qué ocurre en el riñón? Normalmente el glomérulo actúa como una barrera de filtración formada por el endotelio capilar, la membrana basal y los podocitos que impide el paso de proteínas. Sin embargo, cuando esta barrera se daña, las proteínas atraviesan la membrana y pasan a la orina, lo que explica la proteinuria. Por eso, el signo principal del síndrome nefrótico es la proteinuria intensa. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico. En primer lugar, tenemos a la hipoalbuminemia, que es la disminución de albúmina en sangre debido a la pérdida urinaria de proteínas. Como se observa, al perder albúmina disminuye la presión la oncótica plasmática, lo que es clave para entender varias de las manifestaciones del síndrome. En segundo lugar, aparecen los edemas generalizados. Esto ocurre porque al disminuir la presión oncótica, el líquido sale de los vasos sanguíneos y se acumula en los tejidos. Estos edemas pueden presentarse en las piernas, rostro, abdomen y otras zonas. Otra manifestación importante es la hiperlipidemia, que es el hígado intenta compensar la pérdida de proteínas aumentando su síntesis, pero esto también provoca un aumento en la producción de lipoproteínas. Como resultado se elevan los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Además, existe un riesgo aumentado de infecciones. Esto se debe a que se pierden proteínas de defensa como inmunoglobulinas y componentes del sistema del complemento, lo que disminuye la capacidad del organismo para responder ante infecciones, especialmente respiratorias y cutáneas. Y finalmente encontramos el riesgo de trombosis. Esto ocurre por alteraciones en las proteínas de la coagulación y por el aumento de la viscosidad sanguínea, lo que genera un estado de hipercoagulabilidad. Como consecuencia, el paciente tiene mayor riesgo de desarrollar trombosis venosas y otras complicaciones tromboembólicas. Siguiente, por favor. Ahora voy a explicar las consecuencias y complicaciones. Como consecuencia principal tenemos a la pérdida de proteínas esenciales. El riñón pierde proteínas importantes para el organismo, lo que afecta a múltiples funciones vitales. Esto genera un desequilibrio metabólico importante, ya que se alteran funciones como el transporte de sustancias, la coagulación y la respuesta inmunológica. Y una de las complicaciones más importantes es el daño renal progresivo. La proteinuria mantenida en el tiempo produce un deterioro continuo del riñón, lo que lleva a una disminución de la filtración glomerular. Además, este desequilibrio proteico contribuye a que el organismo funcione de manera ineficiente, favoreciendo la aparición de distintas alteraciones sistémicas. En conjunto, todas estas consecuencias se explican principalmente por la pérdida masiva de proteínas. Muy bien, ahora les voy a hablar de etiopatogenia y la progresión de la enfermedad. Algunos factores importantes son las infecciones, especialmente por Streptococcus beta hemolíticos, que generan una respuesta inmune exagerada y, bueno, le da el nombre a la glomerulonefritis post-estreptocócica, que es bastante común en niños después de una faringitis estreptocócica. Luego tenemos algunos tumores, como el tumor de Wilms, u otras neoplasias que producen sustancias inmunológicas anormales, las cuales forman complejos inmunes que dañan el glomérulo. Enfermedades genéticas como el síndrome de Alport, que eh, daña el colágeno 4 y no solo va a tener daño e insuficiencia renal y provoca hematuria, sino que también alteraciones en oídos y ojos. Y bueno, provocan daño estructural progresivo. Y alteraciones inmunológicas, eh, enfermedades autoinmunes como el lupus, que dañan estructuras renales propias. Algunos mecanismos de daño glomerular incluyen el depósito de complejos inmunes, los cuales se forman en la sangre gracias a una unión de antígeno-anticuerpo, que, bueno, cuando se depositan activan el complemento de la inflamación. Ahí en la imagen podemos ver una imagenología de inmunofluorescencia
en el glomérulo. Anticuerpos contra estructuras glomerulares, como el síndrome de Goodpasture, o bueno, básicamente el síndrome de antígeno antimembrana basal glomerular y la lesión de podocitos, daño que genera daño de las células encargadas de la filtración y aumenta la pérdida de proteínas en la orina, que es el mecanismo base del síndrome nefrítico y nefrótico, como ya lo mencionaron. Y bueno, algunos factores agravantes, como citocinas inflamatorias, que se liberan durante la inflamación y van a favorecer la infiltración celular, el daño crónico y finalmente fibrosis. La angiotensina 2, que va a producir vasoconstricción glomerular, que esto aumenta la presión interglomerular y provoca daño mecánico y altera la filtración. Y la fibrosis progresiva, que es el reemplazo del tejido renal por tejido cicatricial. El riñón se fibrosa y disminuye nefronas funcionales y lleva a insuficiencia renal. Y bueno, eso sería todo. Bueno, siguiendo con la exposición del artículo de glomerulonefritis primarias, tenemos entonces a su tratamiento, que es lo que vamos a sacar aparte del artículo que se ha presentado. Para ello hay una clasificación histológica tanto para las proliferativas y las no proliferativas que vemos aquí en pantalla. Para cada uno hay un diagnóstico que son 6 patrones clínicos, que son los que se ven acá, hematoma macroscópica siendo la más importante, por los brotes recipientes sin coágulos. Típicamente se da en la posinfección. Siguiendo donde el tratamiento detallado, para el caso 1, pilares del manejo general, la presión arterial, dieta, lípidos, edema, trombosis y protección metabólica. Tratamiento detallado 2 por cambios mínimos, tanto para la fase 1 como la fase 2, siendo la terapia de inducción y la segunda línea. Se administrará prednisona con el objetivo de una remisión completa. Para la fase 2, para añadir alrededores de esteroideos de 1 a 2 años. Al tratamiento detallado 3, hay un peldaño de primer abordaje, hay uno que se administra con prednisona, el peldaño 2 que córtico-resistencia o dependencia para anticalcinurénicos y peldaño 3 opciones refractarias para micofenolato. Tratamiento detallado 4 para membranosa primaria. Tenemos el riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Para detallado 5, IgA y membranoflorifractaria, tenemos la nefropatía de IgA, la membrana proliferativa también, siendo estos dos la evolución, su etiología y el tratamiento de cada uno. Y por último, en este artículo que nos muestra, tenemos el tratamiento detallado 6, la extracapilar, donde hay una fase de choque de 6 a 12 meses y una fase de mantenimiento post-inducción para sustituir ciclofosfamida por azathioprina. Gracias.